Nos hemos reunido aquí a fin de aprender algo sobre las vidas espirituales. Creo que esta búsqueda es sincera, pero a su vez me cuestiono la legitimidad de la búsqueda como tal. El problema es que el ego puede apropiarse ilícitamente de todo para sus propios fines. Incluso puede explotar la espiritualidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en El Faro Alquímico. Yo soy Sebastián y hoy voy a continuar la lectura del libro Más allá del materialismo espiritual. Si no viste la primera parte, te recomiendo que vayas a verla. Está publicada en el canal aquí hace ya un tiempo. En ese video tenía el pelo súper corto, ahora ya lo tengo más largo. Ha pasado bastante tiempo, lo sé, pero quería continuar con esto y la idea es ahora ser más constante. Siempre digo eso en mis videos de YouTube. Pero bueno, por ahora lo que traigo para hoy es esto. Así que voy a leer este capítulo a pie de la letra y si hay algún aporte que encuentre que sea necesario, lo hago. Pero la idea es mantenerme lo más fiel al texto. Justo así empezaba este capítulo como lo empecé ahorita, entonces voy a continuar. El ego trata constantemente de adquirir y aplicar las enseñanzas de la espiritualidad para su propio beneficio. Las enseñanzas se toman entonces como algo externo a mí, como una filosofía que tratamos de imitar. En realidad, no queremos identificarnos o convertirnos en las enseñanzas. De manera que si nuestro maestro habla de renunciar al yo, tratamos únicamente de remediar la renuncia del ego. Obramos de acuerdo a todas las reglas, hacemos los gestos apropiados, pero en realidad no estamos dispuestos a sacrificar nada de nuestras vidas. Nos convertimos en actores hábiles, mientras nos negamos a entender el sentido verdadero de las enseñanzas. Nos consolamos con la pretensión de que estamos siguiendo el sendero. Tan pronto comenzamos a sentir alguna discrepancia o conflicto entre nuestras acciones y las enseñanzas, de inmediato interpretamos la situación de manera que la racionalización allane el conflicto. El intérprete es el ego en su papel de consejero espiritual. La situación es similar a la de un país en el que existe una separación entre la Iglesia y Estado. Si la política de este país toma una dirección contraria a las enseñanzas de la Iglesia, entonces la reacción natural del monarca es la de acudir a la cabeza de la Iglesia, su consejero espiritual, y pedir su bendición. La cabeza de la Iglesia ingenia entonces una justificación para la política del monarca y la bendice con el pretexto de que el rey es el protector de la fe. En la mente del individuo sucede algo muy similar, que es igualmente efectivo, sino más, pues el ego es a la vez monarca y cabeza de la Iglesia. Tenemos que trascender este tipo de racionalización sobre el sendero espiritual y nuestras acciones si queremos alcanzar la verdadera espiritualidad. Sin embargo, no es fácil bregar con este tipo de racionalización, porque todo lo percibimos a través de la lente de la filosofía y la lógica de nuestro ego, las cuales hace que todo nos parezca ordenado, preciso y lógico. Yo hasta ahora estoy leyendo este capítulo de nuevo. Yo ya había leído este libro, pero hace mucho que no lo leía. Decidí hacerlo como al tiempo que hacía este video. Y bueno, acá está justo un tema que he estado pensando recientemente y es sobre cómo la mayoría de personas siempre utilizan la racionalización y la filosofía tradicional para hacer lógica de este tipo de enseñanzas y de espiritualidad, o para hacer lógica o para negarla, y en realidad es que es muy difícil, si no imposible, o pues no tiene ningún sentido
dialogar con este tipo de personas o intentarlas convencer o alguien que sea muy racional, como que yo siento que simplemente no está listo para esto y no tiene ningún sentido como hablar de esto y pues cada persona está en su proceso. Nadie es mejor que nadie, pero sí hay momentos en los que las cosas llegan, así que es un sinsentido también hablar como de esto con alguien así, entonces no les recomiendo que se desgasten y que pues obviamente también se den cuenta cuando ustedes están cayendo en este tipo de trabajos del ego, porque como se irán dando cuenta y si ya se vieron el primer capítulo sabrán que el ego siempre encuentra formas de adueñarse de o dar una lógica a todo esto. Para sentirnos más seguros nos esforzamos en acomodar dentro de nuestro esquema intelectual todo aspecto de nuestras vidas que pueda causarnos confusión, y nuestro esfuerzo es tan serio y solemne, tan honrado y sincero, que nos resulta casi imposible llegar a sospechar de él. Siempre creemos en la integridad de nuestro consejero espiritual. En realidad, no importa que utilicemos para esta autojustificación, la sabiduría de los textos sagrados, los cuadros esquemáticos, los diagramas, los cálculos matemáticos, las fórmulas esotéricas, la religión fundamentalista, la psicología profunda o cualquier otro mecanismo. Siempre comenzamos a evaluar a fin de decidir si queremos hacer esto o lo otro. Ya hemos asociado nuestra práctica o nuestro conocimiento a ciertas categorías que se contraponen unas a las otras. Esto es el materialismo espiritual, la espiritualidad falsa de nuestro consejero espiritual. Siempre que tenemos conceptos dualistas tales como hago esto porque quiero alcanzar un estado de conciencia especial, un estado de ser particular, nos separamos automáticamente de la realidad de lo que somos. Y en esta pequeña parte está muy bien explicado esto del materialismo espiritual. Y es esa idea de que hay que mejorar, hay que llegar a algo. Es como que la separación o la dualidad se hace súper fuerte y es como la mejor excusa del ego, porque entonces el ego tiene algo que hacer, entonces el ego se demuestra que sí existe automáticamente. Entonces esta visión es bastante peligrosa y bastante común. Y lo repito, hago esto porque quiero alcanzar un estado de conciencia especial, un estado de ser particular. Y siento que esta visión es bastante común y yo ya que ya llevo más tiempo compartiendo este tipo de contenido también en TikTok y en Instagram, sí me he dado cuenta que es como la visión de mucha gente de decir cómo hago para llegar a esto, cómo hago para elevar mi conciencia, cómo hago para alcanzar la iluminación. Y pues bueno, ya acá nos vamos dando cuenta de estas ideas de dónde vienen, ¿no? Y de que son lo contrario a la espiritualidad. Entonces, cualquier camino que sugiera esto, pues está dentro de la categoría de materialismo espiritual. Si nos preguntamos qué hay de malo en evaluar, en tomar partido, la respuesta es que cuando formulamos juicios secundarios tales como debería evitar hacer esto, hemos alcanzado un nivel de complicación que nos aleja de la simplicidad básica que somos. La simplicidad de la meditación significa precisamente experimentar la naturaleza más simple de nuestro ego. Podríamos decir la naturaleza o instintos simio de nuestro ego. Si añadimos cualquier otra cosa a nuestra psicología, nos convertimos en máscaras gruesas y pesadas, en una mera coraza. Es importante comprender que el propósito principal de cualquier práctica espiritual es escapar de la burocracia del ego. Esto significa salir del deseo constante que tiene el ego de alcanzar versiones más elevadas de conocimiento, religiosidad, virtud, buen juicio, comodidad o cualquier otro objeto que se haya fijado al ego como meta de su búsqueda. Cualquier tipo de búsqueda es del ego y viene del ego. Eso lo dije yo, no lo dice el texto. Hay que salir pues del materialismo espiritual. Si no nos colocamos fuera de él,
si nos dedicamos a practicarlo, entonces a la larga nos veremos esclavizados por una colección inmensa de vías espirituales. Y esto es bastante, esto ya voy a hacer como paréntesis, o cuando mire directo a la cámara también van a saber porque no estoy leyendo, pero esto y paréntesis es bastante común, como esto de coleccionar técnicas, vías, retiros. Es muy común y lo veo todo el tiempo, como el ego se vuelve es como un ego ya espiritual, un ego superior que ahora quieres coleccionar, entonces ahora medicinas ancestrales y ahora probé esto y ahora esto y qué es lo próximo, ahora tal vez un viaje a la India o tal vez un viaje a una comunidad indígena, siempre como queriendo ahora agregar una nueva ficha espiritual a su colección y para entonces ser más grande o ser más espiritual o más elevado, ¿sí? Entonces, sigamos. Creemos que esta colección espiritual es valiosísima. Nos deleitamos entonces con todo lo que hayamos estudiado. Puede que hayamos estudiado la filosofía occidental o la filosofía oriental, que hayamos practicado el yoga o que hayamos estudiado bajo docenas de maestros espirituales. Habremos alcanzado o aprendido mucho y creemos entonces que hemos acumulado un gran tesoro de sabiduría. Sin embargo, después de pasar por todo esto, todavía quedará algo a lo que habrá que renunciar. Este es el gran misterio. ¿Cómo puede suceder esto? Parece imposible, pero desgraciadamente así es. Nuestra vasta colección de sabiduría y experiencia es parte del espectáculo del ego, parte de la cualidad ostentativa del ego. Se lo exhibimos al mundo y al hacer esto nos aseguramos a nosotros mismos de que existimos, seguros y protegidos en nuestro papel de personas espirituales. Este texto es muy bueno porque le da a uno en cierto momento que uno tal vez esté inclinado hacia este tipo de espiritualidad. Es bastante común, especialmente al principio del camino, aunque hay gente que se queda toda su vida en esto. Siento que los textos espirituales buenos y las prácticas espirituales buenas siempre van a causar una incomodidad y un dolor al ego. Es común que muchas personas se sientan incómodas con esto o lo rechacen inmediatamente. Algunas personas ya habrán cerrado este video, pero si resuenan con que esto es verdad, quédense y sigamos leyendo este libro porque apunta muy bien hacia donde en realidad deberíamos enfocar nuestra práctica y hacia lo que es verdaderamente importante en el camino espiritual, que siempre es hacia el otro lado del ego. Bueno, entonces ya saben, si se están encasillados dentro de este papel de persona espiritual, pues esto ya es una nueva identidad del ego. Sigamos. Pero hemos creado solamente un almacén de antigüedades. Puede ser que nos especialicemos en antigüedades orientales, en antigüedades del medioevo cristiano o en antigüedades de alguna otra civilización o época, pero en todo caso seremos meros comerciantes. Antes de abastecer nuestra tienda con tantos tesoros, el lugar era precioso, las paredes encaladas, un piso sencillo y solo una lámpara encendida en el techo. En el centro de la habitación había solamente una obra de arte, y era bellísima. Todos los que venían a la tienda admiraban su belleza, incluso nosotros mismos. Pero no estábamos satisfechos y pensábamos que porque aquel objeto embellecía la tienda de tal manera, si pudiéramos obtener aún más antigüedades, la habitación sería aún más bella. Así comenzamos a coleccionar y el resultado final fue el caos. Buscamos objetos preciosos por todo el mundo. Fuimos a la India, al Japón y a muchos otros países, y cada vez que encontrábamos una antigüedad nos parecía preciosísima y pensábamos que se vería muy bella en nuestra tienda porque nos ocupábamos de un solo objeto a la vez. Pero cuando la traíamos a nuestra tienda y la colocábamos ahí, se convertía meramente en un objeto más en nuestra colección de baratijas. El objetivo ya no irradia belleza como antes. Estaba rodeado de tantos objetos bellos
que ya no significa lo mismo para nosotros. En vez de un salón lleno de antigüedades bellas, habíamos creado una tienda de baratijas. Siento que también, y abro paréntesis, es importante en cierto momento, después del momento de explorar, escoger una vía, escoger un maestro, escoger un camino, para que no nos pase esto y no se nos llene todo de muchas piezas, muchas baratijas. A la final no nos especializamos en nada, a la final no tenemos un solo ambiente en nuestra tienda. Entonces sí es bueno escoger una vía, a veces cuestionarla, a veces leer otras cosas, obviamente es bueno, pero tener un enfoque y decir yo voy por esto, sobre todo si uno resonó con eso, sobre todo si tal vez recibió una iniciación con un buen gurú, con un buen maestro, continuar con esto. Es bueno aprender obviamente, pero intentar evitar caer en esto, y me lo digo a mí mismo también. La adquisición correcta no significa coleccionar una gran cantidad de información o de belleza, sino que supone la apreciación plena de cada objeto espiritual. Esto es sumamente importante. Si apreciamos cabalmente un objeto hermoso, entonces nos identificamos completamente con él, nos olvidamos de nosotros mismos. Es como ver una película interesante o fascinante y olvidarnos de que somos meros espectadores. En tales momentos no existe el mundo, todo nuestro ser es la escena que estamos mirando. Aquí voy a abrir comillas, paréntesis, y me parece muy interesante esta aproximación minimalista de la espiritualidad. Tengo que hacer el capítulo del minimalismo, ya llevo años practicándolo y me impresiona cómo cada vez... Uy, empezó a llover, tengo que meter algo y no quiero parar el video. Bueno, voy a pararlo un momento y lo corto ahí. Y les estaba hablando sobre el minimalismo y cómo me he dado cuenta con la experiencia de que cada vez se va metiendo a todos los aspectos de la vida, y obviamente que en el camino espiritual no puede pasar. Cuando tenemos menos, cuando decidimos qué es lo esencial en nuestra vida, qué es lo importante, podemos apreciarlo mucho más, podemos disfrutarlo mucho más, podemos especializarnos en eso mucho más y eliminamos muchísimo ruido. Ese capítulo tengo que hacerlo, es importante, y bueno, esto me recordó eso. Continuemos. Es como ver una película interesante o fascinante, ya lo había leído, pero voy a tomarlo desde acá y olvidarnos de que somos meros espectadores. En tales momentos no existe el mundo, todo nuestro ser es la escena que estamos mirando. Es este tipo de identificación el que buscamos, y lo tiene en comillas, el compromiso total con una sola cosa. Debemos preguntarnos, pues, ¿hemos probado realmente? ¿Hemos masticado, tragado y digerido plenamente el objeto de belleza que contemplamos, es decir, la enseñanza espiritual? ¿O por el contrario, lo hemos adquirido meramente como parte de una vasta colección que nunca termina de crecer? Esto es muy importante porque siento que actualmente hay como ese vicio por exceso de consumo, y obviamente se lleva al plano espiritual, pero una práctica que yo hago es que cuando veo una buena película, cuando veo un buen capítulo de una serie, cuando me termino una serie, duro mucho tiempo sin ver nada más, sino que integrando la belleza que acabo de ver, todo lo que acaba de pasar. Me acuerdo que la última serie que me vi, que fue Los Soprano, que es excelente. Al principio puede ser rara, pero en realidad es muy buena. Muchas cosas me gustaron de esa serie, pero duré mucho tiempo sin ver otra serie, y es como nada. Y con películas también me pasa, con obras, con libros. Es bueno dejar respirar, porque nos pasa, pueden terminar este video y van a buscar otro, y bueno, se ha acostumbrado con este exceso de dopamina, ver un reel tras otro reel,
Pero bueno, es bueno dejar ese tiempo y ese espacio para apreciar y para que respire y para que las cosas se integren bien en nosotros. Sigo. Pongo tanto énfasis en este punto porque sé que todos nosotros nos hemos acercado a las enseñanzas y a la práctica de la meditación no por el dinero, sino por un interés genuino de aprender, un deseo de crecimiento espiritual. Pero si consideramos el conocimiento espiritual como una antigüedad, como una curiosidad, como una sabiduría arcana que debemos coleccionar, entonces hemos tomado el sendero equivocado. En cuanto al linaje de los maestros espirituales se refiere, el conocimiento espiritual no se pasa de mano en mano como se pasa una antigüedad, sino que un maestro experimenta la verdad de las enseñanzas y se lo comunica como una inspiración a su discípulo. Esa inspiración despierta al discípulo, como el maestro había despertado anteriormente. Entonces el discípulo le entrega las enseñanzas de la misma manera a su propio discípulo, y así continúa el proceso. La enseñanza siempre es una enseñanza contemporánea. Es muy bonito esto. No hay tal cosa como una sabiduría antigua, una antigua leyenda. La enseñanza no se transmite como la información que pasa de boca en boca, como el abuelo transmite a sus nietos los cuentos folclóricos tradicionales. No es así, es una experiencia vivida. Esto está muy lindo y bastante importante y bastante cierto. O sea, si entienden totalmente este fragmento, ya hay mucho, porque no se trata de contar una historia, sino de vivirlo, y esa vivencia no tiene un tiempo, es esa experiencia directa de nuestra naturaleza que se intenta transmitir de maestro a discípulo, y que cuando ya se entiende, simplemente todos los maestros buscan formas diferentes de intentarla transmitir, pero no es ninguna técnica, no es ninguna historia, es algo actual. Continuemos. Hay un dicho en las escrituras tibetanas que dice: el conocimiento tiene que ser acrisolado, amartillado y moldeado como el oro puro. Entonces se lo puede llevar como un adorno. Así pues, cuando reciban ustedes las enseñanzas espirituales de otras personas, no las acepten sin un examen previo. Primero las deben acrisolar, amartillar, amoldar, hasta que el oro brillante y majestuoso aparezca. Entonces pueden crear un adorno con la forma que se les antoje y llevarlo al cuello. Por eso es que el Dharma es pertinente y aplicable en cualquier tiempo, para cualquier persona. Tiene una cualidad vivencial. No basta con imitar al maestro o al gurú, pues no se trata de convertirnos en una mera réplica del gurú. Las enseñanzas son una experiencia individual, personal, aún para el que las enseña hoy en día. Quizás haya muchos entre mis lectores que estén familiarizados con la leyenda de Naropa, Tilopa, Marpa, Milarepa, Gampopa y los otros maestros del linaje Cayupa. Y si no los conocen, les recomiendo mucho que revisen las leyendas de estos maestros. Yo conozco todas, y en este momento el que más recuerdo es a Milarepa y a Tilopa, y creo que voy a sacar un episodio hablando de Milarepa, que es el que más tengo presente ahorita, pero igual también tengo que volver a revisar estos. Continuemos, no voy a entrar en detalle en esto. Para todos estos maestros, la enseñanza fue la experiencia vivida. Es una experiencia vivida aún para los maestros que consideramos hoy los herederos titulares de este linaje. Cambian solamente las circunstancias particulares de la situación vital de cada uno. La enseñanza tiene las mismas cualidades que el pan fresco recién sacado del horno. Cada panadero aplica a su harina, a su masa y a su horno propio los principios generales de la receta para hacer pan, y luego tiene que probar él mismo la frescura del pan. Lo tiene que partir él mismo cuando aún está fresco y probarlo cuando aún está caliente. De la misma manera, cada maestro tiene que aceptar la enseñanza, convertirla en su propia enseñanza y practicarla.
es un proceso viviente. No hay el engaño del colector de conocimientos. Tenemos que trabajar con nuestra propia experiencia. Y sí, efectivamente, es un sendero solitario e individual. El maestro y el trabajo de cada persona es armarla a sí mismo según su experiencia, según su situación, todo esto. Acá le hacen una pregunta. ¿Cree usted que el materialismo espiritual es un problema específicamente norteamericano? Y él responde, siempre que las enseñanzas llegan a un país desde el extranjero, se intensifica el problema del materialismo espiritual. Al presente, sin lugar a dudas, Norteamérica ofrece un terreno fértil en espera de la semilla de la enseñanza. Porque es tan fértil, ávida de espiritualidad, le es posible a Norteamérica servir de estímulo a muchos charlatanes. Estos charlatanes no escogerían serlo si no tuvieran este estímulo, porque de otra manera sería más natural para ellos convertirse en asaltantes de bancos o meros bandidos, puesto que lo que buscan es hacerse de dinero y de fama. Porque Norteamérica busca tan desesperadamente la espiritualidad, la religión se convierte en una manera fácil de hacer dinero y de adquirir fama. Por eso vemos tantos charlatanes en el papel de discípulos espirituales o chelas, como se les dice en la India, al igual que en el papel de maestros espirituales o gurús. Creo que en el momento presente Norteamérica es un terreno muy interesante. Diría que toda América. Otra pregunta. ¿Ha adoptado algún maestro espiritual como su gurú? Me refiero a un maestro espiritual contemporáneo. Y él responde, no, en este momento no tengo ninguno. Dejé a todos mis gurús en el Tíbet, solo físicamente, desde luego, porque sus enseñanzas permanecen conmigo y continúan. Pregunta. ¿Pero a quién sigue usted, aunque sea un sentido más o menos figurado? La respuesta. Las situaciones de mi vida son mi gurú, son la presencia de mi gurú. Acá no quiero entrar tanto en detalle sobre la diferencia de gurú y maestro y el gurú esencial, pero como nombrándolo rápidamente, pues acá lo está diciendo muy claramente, las situaciones de mi vida son mi gurú. Después de que se entiende, todo es el gurú. Pregunta. Después de que Shakyamuni Buda alcanzó el despertar, ¿quedó alguna traza de ego en él que le permitiera vivir una vida humana normal para poder comunicar sus enseñanzas? Una buena pregunta. La respuesta. La enseñanza sencillamente tuvo lugar. Shakyamuni no deseaba enseñar o no enseñar. Estuvo 7 semanas a la sombra de un árbol y luego caminando a orillas de un río. Entonces sucedió que se encontró con alguien que le dirigió la palabra y sucedió que el Buda le enseñó a este alguien. En esto no hay alternativa. Uno no está allí como una persona abierta a las situaciones. Entonces la situación se presenta y se da allí la enseñanza. A esto nos referimos cuando usamos la expresión la actividad propia de un Buda. Sí, exacto, o sea, ahí no hay ninguna enseñanza porque es simplemente lo natural que surge ahí. Pregunta. ¿Es difícil no ser codicioso cuando se trata de la espiritualidad? ¿Es esta codicia algo que se puede abandonar según se progresa en el sendero? Respuesta. Hay que esperar a que el primer impulso hacia el sendero pierda fuerza. El primer impulso a seguir el sendero espiritual a menudo nos coloca en una situación espiritual específica, pero si cultivamos ese impulso, gradualmente pierde su fuerza. Llega un momento en que se nos hace tedioso, monótono. Este es un mensaje muy valioso, pues verá usted, en el sendero espiritual es esencial relacionarse con uno mismo, con nuestra propia experiencia en una forma real. Si no nos relacionamos con nosotros mismos, entonces el sendero espiritual se vuelve peligroso y se convierte en un mero entretenimiento externo en vez de ser una experiencia personal
y orgánica. Quiero ver cuánto me falta de este capítulo. No falta tanto. A ver, una experiencia personal y orgánica. Pregunta: ¿no es cierto que desde el momento que buscamos escapar de la ignorancia por un sendero de creación propia, podemos suponer con certeza que cuando nos parezca bueno es meramente lo que el ego juzga beneficioso para sí mismo y por lo tanto, de hecho, es un obstáculo en el sendero? Cualquier cosa que nos parezca buena por definición tendrá que ser mala. Cualquier cosa que no altere el orden del ego nos destruirá. ¿Hay alguna manera de escapar de esto? Respuesta: si usted lleva a cabo algún acto que le parece bueno, por eso no se convierte automáticamente en algo malo. Sencillamente porque nos referimos a una situación que está más allá del bien y del mal. Exacto. Es que en la anterior pregunta está todavía obviamente la ignorancia dual de sobre qué es el bien y el mal, y el maestro le responde muy bien. Nos referimos a una situación que está más allá del bien y del mal. No trabajamos para ningún bando, ni para el bien ni para el mal. Trabajamos para la totalidad que está más allá de esto o aquello. Yo diría que se trata más bien de acciones completas. No hay ningún acto parcial, pero todo lo que hacemos con la idea de que es bueno o malo se convierte en un acto parcial. Pregunta: si uno se siente confundido y trata de buscar una solución a esa confusión, parecería ser, por lo que ha dicho usted antes, que entonces el esfuerzo es algo destructivo, pero si no alcanzamos esfuerzo alguno, si no hiciéramos esfuerzo alguno, ¿no nos estaríamos engañando igualmente? Respuesta: sí, pero eso no quiere decir que uno tenga que vivir en los extremos del esfuerzo desmedido y la indiferencia. Hay que descubrir la vía media, un estado integral de ser como uno es. Podríamos describir esto con muchas palabras, pero es algo que se conoce realmente solo cuando se lleva a cabo. Si realmente comenzara usted a vivir en esta vía media, entonces lo percibiría. Tiene que permitirse cierto grado de confianza en sí mismo, confianza en su propia inteligencia. En realidad somos criaturas formidables, tenemos la capacidad para lograr cosas estupendas. Sencillamente tenemos que dejarnos ser a nosotros mismos. La ayuda externa no nos sirve de nada. Si usted no se deja crecer a sí mismo, cae en el proceso autodestructivo de la confusión. Pero se trata de una autodestrucción y no de una destrucción por agentes externos. Por eso es más devastadora, porque es destrucción de uno mismo. Le preguntan: ¿y qué es la fe? ¿De qué sirve? Él responde: la fe puede ser una fe ciega, simplista, cándida, o puede ser una confianza plena que no puede ser destruida. La fe ciega no tiene inspiración, es ingenua, no es creativa, aunque tampoco es destructiva. No es creativa porque la fe y uno mismo nunca se encuentran, no hay comunicación entre los dos, sino que meramente acepta ciegamente y de una manera muy ingenua la totalidad de la creencia. En el caso de la fe como confianza hay una razón viva para tener confianza. No esperamos que una solución prefabricada se nos presentara misteriosamente. Trabajamos con la situación existente sin temor, sin ninguna duda respecto de nuestro compromiso. Este enfoque es extremadamente creativo y positivo. Si tenemos una confianza definitiva, estamos tan seguros de nosotros mismos que no tenemos por qué inspeccionarnos y probarnos a nosotros mismos. Esta confianza es absoluta, un entendimiento pleno de lo que está sucediendo ahora mismo. Por lo tanto, no hay vacilación producida por la duda acerca de si debemos seguir o no otros senderos, o si debemos o no tratar con cierta situación de una o de otra manera. Pregunta: ¿qué nos ha de servir de guía en el sendero? Respuesta: de hecho, no parece haber ningún tipo de dirección específica. En realidad, si alguien nos guiara, ya eso de por sí sería sospechoso, porque estaríamos dependiendo de algo externo. Ser plenamente lo que somos en nosotros mismos es nuestra guía.
pero no en el sentido de una vanguardia, porque no hay ninguna guía que seguir. No hay que seguir el rastro de nadie, sino que uno más bien sigue su camino. Dicho de otra manera, el guía no va delante de nosotros, sino que va con nosotros. Pregunta: ¿podría decir algo más sobre la manera en la que la meditación pone en cortocircuito los mecanismos protectores del ego? Respuesta: el mecanismo protector del ego incluye el hábito de inspeccionarnos a nosotros mismos, lo que es una forma de introspección innecesaria. La meditación no se basa en el acto de meditar sobre un objeto en particular mediante la inspección de uno mismo. La meditación es la identificación completa con las técnicas y objetos que estamos utilizando. Por lo tanto, no debería hacerse ningún esfuerzo por establecer la seguridad propia mediante la práctica de meditación. Pregunta: personalmente, me parece que vivo en un depósito de chatarra. ¿Qué tengo que hacer para que se convierta en un salón simple con un único objeto bello? Respuesta: para lograr evaluar plenamente la colección que tiene, debería comenzar por un solo objeto. Hay que encontrar un punto de partida, una fuente de inspiración. Quizá no tenga que examinar el resto de los artículos de su colección si estudia cuidadosamente una pieza. Esa pieza podría ser un rótulo que de alguna manera ha logrado obtener de una calle de Nueva York. Puede ser algo tan insignificante como eso, pero hay que comenzar por una sola cosa. Hay que verla en toda su simplicidad, ver el carácter primitivo de esta baratija o de esta preciada antigüedad. Si logramos comenzar por una sola cosa, esto equivaldría a tener un solo objeto en una sala vacía. Lo importante es encontrar ese punto de apoyo. Como tenemos tantos objetos en nuestra colección, parte del problema es que no sabemos por dónde empezar. Hay que dejar que nuestros propios instintos nos digan cuál ha de ser el primer objeto a considerar. Pregunta: ¿por qué cree usted que la gente protege su ego tanto? ¿Por qué es tan difícil abandonar el ego? Respuesta: el ser humano le teme al vacío del espacio, a la ausencia de compañía, a la ausencia de una sombra. Podría ser aterrador el no tener nadie o nada con lo que poder establecer una relación. La mera idea de esto puede ser sumamente atemorizante, aunque la experiencia misma no lo sea. Se trata, en general, de un temor al espacio, un temor a no poder aclararnos a una tierra firme, a perder nuestra identidad en tanto objeto fijo, sólido y definido. Esta posibilidad amenaza continuamente. Con esto ya termino este capítulo del libro. La idea es continuar mucho más pronto que la anterior vez con el próximo capítulo. Esta parte con la que termina es una buena pregunta y una excelente respuesta, corta y precisa. Tengo un video mucho más largo hablando de esto y de esa necesidad del ego de tener siempre algo de lo que agarrarse para poder sentirse seguro, por ese miedo a lo que somos verdaderamente, porque es que cuando se vive y uno se identifica totalmente con este vacío que no tiene nada que ver con el ego, pues el ego automáticamente deja de existir. Por eso tanto miedo. Bueno, yo creo que por hoy voy a dejar así. No sé qué tan largo se fue este video, pero bueno, la idea es continuar. También los quiero invitar que si alguno quiere... No, no voy a hacer ninguna invitación y voy a dejarlo así. Gracias a los que se han suscrito, gracias a los que han permanecido conectados al canal y muchas gracias a los que se quedaron hasta esta parte del video. Espero continuar juicioso con este libro y también hay otro libro que tengo pendiente que lo empecé, que es el de el yoga de los sueños, que también lo tengo que continuar. En este sí tengo que hacer la traducción, pero ya tengo unas listas. Entonces creo que ahorita, aunque tengo más videos en proceso, me voy a centrar en estos que los puedo hacer más rápido mientras voy elaborando los otros. Si no me han seguido en Instagram y en TikTok, me pueden seguir
Ya dejé de publicar tanto, pero igual voy a seguir publicando cosas diferentes que publico acá. Y ahora sí, chao.